Mire, Loli. Doctora, buenas noches. ¿Me confirma que está en sala? Buenas noches, aquí estoy. Voy a dar inicio, por favor, doctora. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso de diplomado de alta especialización en medicina fetal. Módulo 1, ecografía de primer y segundo trimestre en medicina fetal. El ponente a cargo del curso es la doctora Gracie García. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tengan, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean adquirir la clase grabada, material de estudio, certificación, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Buenas noches nuevamente, muchísimas gracias. Bien, vamos a dar inicio. Para que no exista interferencia con el internet, voy a mantener de igual manera mi cámara apagada. Comenzamos entonces con el tema de ecografía de trimestre, primer y segundo trimestre en medicina fetal. Los contenidos que vamos a desarrollar son los siguientes: equipos y tecnologías utilizados en la ecografía obstétrica, la identificación y evaluación de estructuras tempranas, el saco gestacional, el embrión y el latido cardíaco, la identificación de estructuras fetales clave, como ser el cerebro, corazón, riñones, extremidades, protocolos para el manejo y derivación de casos de hallazgos anómalos y aspectos clínicos y éticos de la ecografía en medicina fetal. Bien, para hacer más interactiva también la clase, de hecho, por el hecho de que es la ecografía, es algo práctico, ¿no? Entonces vamos a tener videitos que van a complementar lo que se va a hablar de forma textual en las diapositivas. Comenzamos entonces con los equipos y tecnologías utilizados en la ecografía obstétrica. Un momentito, por favor, no se ha actualizado bien. Vamos a actualizar nuevamente. A ver si. Bien. Entonces, sabemos que a lo largo de la historia en general, la parte obstétrica, primeramente ha aparecido una ecografía convencional, la ecografía en 2D, que es la que nos plantea, ¿no? Posteriormente han ido evolucionando a más características donde cada vez se podía diferenciar de forma más exacta la morfología como tal, principalmente del rostro del feto, ¿no? Entonces, esas tecnologías han ido avanzando hasta desarrollar inclusive 5D e inclusive en las últimas actualizaciones con ayuda de la inteligencia artificial. Y es lo que vamos a ir revisando un poco a lo largo de esta primera parte. Las tecnologías avanzadas en la ecografía obstétrica son los ecógrafos que han ido avanzando, como habíamos dicho, en las últimas décadas, permitiendo que los profesionales de salud puedan obtener imágenes más claras y detalladas del feto, además también de las estructuras maternas. Algunas de las tecnologías más destacadas van a ser primero
las tecnologías de mejoramiento de imagen. Esto nos enfocamos específicamente al mejoramiento de las imágenes que ya hemos obtenido, el desarrollo de los desarrollos tecnológicos en la producción de transductores de mejor calidad y los protocolos de transmisión de datos y software para un mejor procesamiento de la imagen ecográfica. Estos son los que han evolucionado notablemente en los últimos años y cada vez se puede obtener una calidad de imagen superior y mayor reducción del ruido y las interferencias, ¿no? Conforme habíamos dicho, han ido avanzando los transductores también de igual de manera que puedan visualizar las estructuras, por así decirlo, mediante el ultrasonido, de manera que no exista una interferencia en la formación de la imagen con otras estructuras. Y de esta manera igual, el software como tal de muchos hospitales permite realizar mejoras importantes para que se puedan obtener imágenes de mejor calidad, ¿no? En cuanto a la ecografía, me indican que no se está viendo la pantalla. A mí me sale que se está viendo normal. Si hay algún problema, me indican, por favor. Ahí me sale totalmente la pantalla bien. Tal vez son problemas de internet, ¿no? Si hay algún otro problema, me comunican, por favor. Bien, entonces habíamos dicho, las ecografías de 3D y 4D son las que han estado revolucionando primeramente, donde estas tecnologías van a permitir obtener imágenes en 3 dimensiones y en tiempo real, ya inclusive hasta el 5D y más, inclusive vamos a ver en un video explicativo, donde precisamente nos muestran las características para irlo diferenciando, ¿no? El que sea en tiempo real permite también ver un poco de, mientras estamos viendo el bebé, cómo son las características, ¿no? Y esto proporciona una visión detallada y realista, más realista del desarrollo fetal, porque en un inicio solo se ve la portada, me indica, ¿es correcto? A mí me parece normal. En la transmisión igual me aparece todo normal. A ver, lo vamos a revisar. Sí, a mí me parece todo normal. Tal vez sea cuestión del internet. En la transmisión igual me aparece todo bien. ¿Alguien más le sucede lo mismo? ¿O se está pudiendo visualizar las diapositivas normal? Bien. Entonces vamos a continuar. Seguramente es algún problema de esos en cuestión a la lentitud del internet. Normalmente de ahí no pasan a veces las diapositivas cuando existen estos problemas. Bien. Entonces, como estábamos indicando, en este tipo de ecografías que ya van a ser de más dimensiones, pues van a permitir detallar de mejor manera las características, ¿no? En la ecografía 4D de forma particular va a permitir observar los movimientos del feto y esto también puede ser muy crucial para detectar anomalías, ¿no? Entonces, la ecografía 5D ya va a ser una tecnología que va a utilizar renderizados. Esos renderizados con iluminación avanzada van a ofrecer imágenes de mucho más calidad y más realistas del rostro fetal y de las estructuras, permitiendo de una manera muy puntual visualizar las estructuras en su integridad, ¿no? La ecografía 5D en especial va a ser útil para la ecografía emocional, permitiendo a los padres poder ver, ¿no?, al bebé con claridad y sin precedentes. Y aquí el último, la novedad que les decía, ¿no?, que llama mucho la atención ya que la inteligencia artificial se ha metido de lleno en todos los ámbitos, en la parte docente, en la parte administrativa, en la parte de la medicina, en de los negocios en general, en muchas plataformas, en muchas áreas de la vida, la inteligencia artificial ahora está presente y en la ecografía no es la excepción. Los avances en inteligencia artificial han permitido desarrollar sistemas que pueden servir como una herramienta para los médicos y los especialistas que emplean el ultrasonido para los diagnósticos, porque la inteligencia artificial va a ayudar al procesamiento de las imágenes para los médicos y los especialistas que emplean para los diagnósticos, porque la inteligencia artificial va a ayudar al procesamiento de las imágenes para los médicos y los especialistas que emplean para los diagnósticos. Los micrófonos apagados, por favor.
Ahorita me acabo de dar cuenta que precisamente debe ser del internet, porque no está llegando bien. Pero bueno, la tecnología de la inteligencia artificial, como habíamos dicho, va a ayudar al procesamiento de las imágenes con mejoras y mediciones automáticas, de manera que pueda reducir el tiempo necesario. Me siguen indicando que no se ve la presentación. A ver, nuevamente vamos a realizarlo. Denme un momentito. Cámara. A ver, ahora me indican si se puede visualizar. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor, ahora sí. Ok, sí, por favor, si lo puede dejar de compartir, creo, la asesora. Estaba interfiriendo con la presentación, me indicaba. No, doctorita, usted ya es este anfitrión, yo ya no puedo compartir nada. Sí, cuando dejé de compartir, me pareció que seguía compartiendo la imagen de la publicidad. Pero bueno, ya. Entonces, supongo que ahora sí, ya habiendo solucionado los problemas, vamos a retroceder la parte que no se veía para poder dar la continuidad. Aquí me indican que siguen viendo la publicidad. Creo que tendría que dejar de compartir para que no se vea, no se esté, hay la opción de compartir múltiples y capaz solo está apareciendo lo que inicialmente se estaba compartiendo. Ahora sí. A ver. Ahora sí, doctora. Ujú. Ahora sí, ¿verdad? Me indican. Ahora sí se puede ver. Me indicaban Rudy y doctor Fernando Vélez, por favor. Ahora sí se ve, ¿verdad? Listo. Ahora sí. Ya. Vamos a retroceder entonces. No hay ningún problema. Ya, estábamos acá, ¿no? El primer subtema, como les estaba indicando, equipos y bueno, vamos a ir desde el inicio, como habíamos dicho. El tema ecografía de primer y segundo trimestre en medicina fetal. Bien, los subtemas que vamos a desarrollar, que habíamos indicado, equipos y tecnologías utilizados en ecografía obstétrica, la identificación y evaluación de estructuras tempranas, el saco gestacional, embrión y latido cardíaco, la identificación de estructuras fetales clave, como ser el cerebro, corazón, riñones y extremidades, los protocolos para el manejo y derivación de casos con hallazgos anómalos y los aspectos clínicos y éticos de la ecografía en medicina fetal. Primero, entonces, revisamos los equipos y tecnologías utilizadas en ecografía obstétrica y como ya me estaban escuchando hablar, estábamos revisando la ecografía, las tecnologías, ¿no? que están avanzando. Primero van a haber tecnologías de mejoramiento de imagen. Una vez obtenido la imagen, ya sea del método convencional,
existen tecnologías de mejora, principalmente primero en los transductores, es decir, esos transductores van a ofrecer una calidad mucho más alta. También existen protocolos de transmisión de datos y de software. El desarrollo de software actualmente es algo que está entrando, ¿no? Con más fuerza y mediante estos software se puede realizar unos arreglos para obtener una imagen más detallada. ¿No? Entonces, esto ha evolucionado durante los últimos años y cada vez es más notable poder obtener una calidad de imagen superior y mayor reducción de ruido e interferencias. En cuanto a la ecografía 3D y 4D que estábamos mencionando, estas tecnologías van a permitir obtener imágenes tridimensionales y en tiempo real del feto. De esta manera se va a proporcionar una visión detallada y realista del desarrollo fetal, ¿no? En particular, estábamos diciendo también que la ecografía 4D va a permitir observar los movimientos del feto de manera que sea crucial, ¿no? Para también detectar anomalías. Y nos habíamos quedado acá en la ecografía 5D. Esta va a ser otro tipo de tecnología que va a utilizar renderizados con iluminación avanzada, ¿no? Si hacemos un poquito memoria, hay muchas ecografías que pareciera que hay una luz dentro del útero que está dando contraste a la carita del feto, ¿no? Entonces, en esto nos estamos refiriendo a la ecografía 5D, ya que de forma más realista vamos a poder visualizar múltiples estructuras y principalmente también del rostro fetal. La ecografía 5D va a ser útil para la ecografía emocional de igual manera, porque va a permitir que los padres puedan ver al bebé con una claridad mucho más amplia, ¿no? Y estábamos mencionando que la inteligencia artificial ha cobrado gran fuerza en los últimos años y de hecho en este par de años, ¿no? Vemos muchos avances de la inteligencia artificial en cuanto a la elaboración de textos, en la ingeniería, etcétera, en muchos campos no solo de la salud, ¿no? Y pues en la ecografía no ha sido la excepción. Los avances de la inteligencia artificial han permitido desarrollar sistemas que puedan servir como herramienta para los médicos y los especialistas que emplean este método diagnóstico. La tecnología de la inteligencia artificial va a ayudar a mejorar el procesamiento de las imágenes con mediciones automáticas y también a reducir el tiempo necesario, ¿no? Para que las imágenes, los exámenes puedan reducir también. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es dar una imagen más realista de cómo sería basado en las características de la imagen, ¿no? Y aquí lo vemos. Vemos acá una imagen de ecografía, que sería prácticamente en una 5D, donde se puede ver más claramente, y cómo la inteligencia artificial, basado en eso, puede reestructurar de manera que sea lo más realista posible. Si nos damos cuenta, estos son ahora, como las maravillas de la tecnología, lo que puede hacer, ¿no? Cosa que antes no se tenía. Sin embargo, también aquí me gusta mucho este videíto, que lo podamos revisar. Habla sobre las diferencias en las distintas tecnologías, tanto el 2D, 3D, 4D, 5D, todas las que a veces inclusive lo aumentan, ¿no? Porque es necesario saber las diferencias entre estas y nosotros saber también qué tipo de ecografía nos serviría para alguna patología que estamos sospechando o para la finalidad que nosotros queremos la ecografía, ¿no? Es un pequeño video de un doctor radiólogo especialista en las imágenes que vamos a revisarlo porque nos da pautas más claras y también de forma más práctica ver estas características. Vamos a verlo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor José Luis de la Torre, médico radiólogo. Ya hace tiempo que no subía un video al canal de YouTube y en esta ocasión se me ocurrió hacerles un video que creo que va a ser muy útil, puesto que muchas mamás se han presentado a mi consultorio con esta duda en común. Vamos a tratar de diferenciar en este video de qué se trata un ultrasonido 2D o ultrasonido convencional, ultrasonido en tercera, ultrasonido en cuarta y ultrasonido en quinta dimensión. Vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos. Primero vamos a empezar describiendo el ultrasonido 2D o el ultrasonido convencional o el ultrasonido en blanco y negro que muchas mamás lo llaman. Este tipo de ultrasonido es el ultrasonido que siempre se ha utilizado a lo largo de muchos años ya, es el ultrasonido que hace realmente diagnóstico. Entonces, este estudio es el más empleado, el más utilizado y el realmente importante. Dentro del ultrasonido 2D tenemos algo
que llamamos ultrasonido estructural, que pueden ver el link en el siguiente video donde explico completamente este estudio. Pero para fines prácticos, el ultrasonido estructural no es más que el ultrasonido en 2 dimensiones o 2D, pero encaminado o dirigido a la búsqueda intencionada de algo, en este caso de malformaciones congénitas. Este ultrasonido también se puede utilizar para hacer diagnóstico de muchas otras cosas, no nada más cuestiones que tienen que ver con el bebé, el útero y la placenta, sino que también es el ultrasonido utilizado para hacer diagnóstico de piedras en la vesícula, diagnóstico de infecciones en el riñón como pilonefritis, de cálculos renales, de abscesos hepáticos. Bueno, en general es el ultrasonido, o es la modalidad de ultrasonido mayormente utilizada en el campo diagnóstico de la radiología. El ultrasonido en 3D o ultrasonido tridimensional tiene una utilidad práctica realmente muy pobre si la comparamos con la utilidad del ultrasonido 2D o en 2 dimensiones. En este caso, el ultrasonido 3D lo único que va a hacer es hacer una reconstrucción tridimensional, es decir, que nuestro transductor lo que hace es tomar un volumen o una parte, un fragmento del abdomen de la madre y reconstruir tridimensionalmente lo que hay dentro. En este caso, y lo que mayormente utilizamos es para ver caritas en los bebés. Aunque pudiera ser de utilidad a lo mejor para hacer un mejor diagnóstico de un labio leporino, realmente no es la modalidad para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se sigue haciendo siempre con la modalidad convencional del ultrasonido 2D. Pero siempre nos sirve para ejemplificar y para poderles explicar a los padres muchísimo más cuando existe alguna alteración anatómica, sobre todo facial. El ultrasonido 4D. El ultrasonido en cuarta dimensión no es más que la misma reconstrucción volumétrica ya hecha en el ultrasonido tridimensional, pero la vemos en vivo. Es una reconstrucción volumétrica continua que nos está enseñando la reconstrucción tridimensional, pero en movimiento. Podemos ver cuando el bebé bosteza, podemos ver al bebé hacer muecas, podemos verlo abrir los ojos, entre muchas otras cosas, pero no es más que la misma modalidad tridimensional llevada al movimiento. Muchas veces, al menos en mi medio, yo vivo en Hermosillo, Sonora, México, y aquí las mamás son muy dadas a confundir el ultrasonido 4D con el ultrasonido estructural, que realmente no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Uno es meramente diagnóstico e importante, el ultrasonido estructural con modalidad 2D, y el ultrasonido 4D es meramente un lujo o un gusto que puede darse la madre a la hora de que estamos revisando a su bebé. Sin embargo, no es indispensable para poder hacer buenos diagnósticos y ser oportunos en la identificación de malformaciones. Tan fácil como que la reconstrucción tridimensional hace una reconstrucción de la superficie fetal, es decir, no estamos viendo hacia adentro. De hecho, las mamás cuando visualizan pues ven las caritas y están viendo específicamente la superficie de la cara, pero no están viendo las partes del cerebro o bien los globos oculares que están por detrás de esos párpados. Lo importante entonces es realmente visualizar y tener conocimiento de las estructuras anatómicas para poder identificar esas malformaciones que pudieran repercutir en el pronóstico del bebé. Y lo que ahora está muy de moda, el ultrasonido en 5D. Este ultrasonido no es más que el ultrasonido 3D o 4D llevado a un algoritmo de reconstrucción muchísimo más fino o muchísimo más realista. Este ultrasonido en 5D pueden identificarlo porque las reconstrucciones tridimensionales se ven como caritas reales. Incluso podemos manipular la iluminación que le estamos dando al entorno del feto. En este caso, dentro de la madre podemos proyectar una luz que pegue del lado izquierdo, que pegue de frente, que pegue del lado derecho, pero no es más que una reconstrucción de mayor calidad y con un poquito mayor detalle de la superficie anatómica fetal. En este caso, muchas marcas varían el nombre de este 5D, pero podemos encontrar algo que se llama HD Live o HD Live, está el S-Live,
está el 5D como tal. Bueno, hay infinidad, cada marca le pone el nombre específico para esa reconstrucción tridimensional más realista, pero no viene a ser ni mejor ni peor que el ultrasonido 3D o el ultrasonido 4D, simplemente es la misma imagen pero llevada a una reconstrucción más realista. Bueno, ahora quiero mostrarles en mi equipo de ultrasonido cuáles son las diferencias entre cada una de las modalidades para que podamos entenderlas y darle prioridad siempre al ultrasonido 2D o ultrasonido convencional o blanco y negro si así quieren. Vamos a ver. Y ahora, para irnos a lo práctico, es importante que sepan que para la obtención de las imágenes de ultrasonido requerimos de la utilización de sondas o transductores de sonido. Es decir, son los aparatitos que van a llevar esta transmisión de las ondas de sonido hacia la paciente y de regreso de la paciente al transductor para poder verlo en la pantalla. Tenemos muchos tipos de transductores. Está la sonda endovaginal. Esta sonda endovaginal es para uso endocavitario y para poder obtener una resolución muchísimo mayor de las estructuras anatómicas del embrión o del feto muy pequeño, o bien del útero, de la placenta, del cuello, entre otras cosas. Esta es la vía de realización de ultrasonido de excelencia para poder evaluar un embarazo temprano. Y tenemos el transductor convencional, que es el que nos permite visualizar prácticamente al feto desde el primero hasta el tercer trimestre, que es la sonda convexa. Esta nos da la profundidad y la resolución suficiente para poder identificar todas las estructuras anatómicas de los bebés, lograr identificar malformaciones y poder diagnosticarlas a tiempo. Y la otra sonda que tenemos es la sonda volumétrica. Esta sonda es convexa también, pero tiene una apariencia más redondeada en la superficie, porque dentro de este aparato hay un motorcito que nos toma toda el volumen del fragmento o de la parte de la panza de la mamá para poder verla de forma tridimensional. Entonces, siempre que vean un transductor de este tipo, es un equipo de ultrasonido que puede hacer ultrasonido en tercera dimensión. Algo muy importante a la hora de estar reconstruyendo las imágenes en tercera dimensión es el postproceso que podemos darle a esa adquisición volumétrica. Es decir, que podemos obtener un volumen burdo o crudo de todo un fragmento del abdomen de la madre y no poder identificar con claridad, pues en este caso, la carita del bebé. En lo personal, es muy importante para mí que a ellas les quede claro y que puedan ver los bebés lo más clarito y lo más limpiecitos posibles. Es por eso que existen este tipo de herramientas que les voy a mostrar a continuación. Una vez que tenemos la imagen de tercera dimensión, es posible que podemos manipularla. En este caso, podemos ver todos los ángulos del bebé y podemos también eliminar las partes que no nos sirven. Por ejemplo, en este caso tenemos como hacia la frente del bebé hay partes de la placenta, hay partes del cordón umbilical y podemos eliminarlas simplemente cortándolas, y esto nos ayuda a tener una mayor claridad de la imagen. Y así podemos ir limpiando poco a poco hasta obtener una imagen pues muy estética. Esto pues es algo que en lo personal mis pacientes valoran muchísimo y no es algo que comúnmente los médicos hagan porque consume tiempo. Consume tiempo y pues eso implica pues retrasarnos a lo mejor con el resto de los pacientes, pero seguramente esto las mamás te lo van a agradecer y seguramente en la próxima consulta van a estar ahí contigo para que les muestres pues cómo van su bebé creciendo. Y la otra modalidad de imagen que realmente es la importante es la que mostramos en pantalla en ese momento, que es la modalidad 2D, 2 dimensiones, o ultrasonido convencional o blanco y negro, como algunas mamás lo dicen. En lo personal, yo la cuestión de ultrasonido obstétrico me gusta verlo en un tono sepia, y eso porque ya se ha documentado en la literatura que el ojo humano tiene cierta sensibilidad mayor a la detección de una escala mayor de tonos de sepia que de tonos de grises. Entonces, por eso es que utilizamos este filtro o este croma en las imágenes 2D para pues tener un poquito más de certeza quizás a la hora de diagnosticar cualquier cosa que estemos viendo.
Y por último, esta es una representación de la imagen en quinta dimensión y cuarta dimensión combinados. Podemos ver cómo la reconstrucción tridimensional está en movimiento y además lo tenemos con el filtro ese de mayor calidad. No nos está dando mayor información que la que ya hubiéramos obtenido por 3D. Entonces, nada más haciendo hincapié que esto es muy bonito de ver, pero no nos da mucha información. Hay que irnos a un lugar donde no nos ofrezcan este tipo de ultrasonidos, sino donde nos ofrezcan o estemos seguros que realizan un ultrasonido 2D de calidad. Y bueno amigos, eso fue todo con este video, espero que les haya sido de utilidad. Bien, mediante el video entonces hemos podido ver las múltiples características de sobre todo este tipo de ecografías, ¿no? Que a veces tal vez tenemos un poco de duda, sin embargo con esto hemos podido dilucidar. Vamos a continuar avanzando por el pequeño retraso que hemos tenido de la visualización. Y ahora revisamos acerca de la identificación y evaluación de estructuras tempranas, el saco gestacional, embrión y latido cardíaco. Bien. Entonces, para la identificación del saco gestacional, primero tenemos que tomar en cuenta las siguientes características. El primer cambio ecográfico que nosotros vamos a poder ver va a ser entre las 4, 3 semanas, cuando se empieza a comenzar a visualizar un pequeño saco gestacional, ¿no? Perdón, 4 más 3, 7 semanas. Donde vamos a empezar a visualizar el pequeño saco gestacional entre 2 a 3 milímetros vía transvaginal. El saco gestacional o coriónico se va a encontrar en el extremo, ¿no? Dentro del endometrio grueso, que está obviamente hacia el fondo del útero. El diámetro medio del saco se va a obtener con el promedio de las medidas anteroposterior, longitudinal y transverso, ¿no? Entonces, identificando de forma temprana el saco gestacional, lo vamos a ver así. Un pequeño saquito. Vamos a valorar también la ecogenicidad y lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Hallazgos ecográficos, entonces, vamos a ver una imagen que va a ser redondeada, ecogénica negativa, en fondo porción media que va a ser uterina, obviamente, excéntrica respecto a la línea endometrial y va a estar rodeado por un halo refringente, ¿no? Este va a ser el signo de la doble decidua o del doble anillo, que lo tenemos que tomar en cuenta a nivel ecográfico. Dos anillos concéntricos de tejido alrededor del saco uterino que protruyen en la cavidad uterina. Los dos anillos concéntricos representan la decidua capsular, que va a quedar sobre el saco gestacional, y la decidua parietal o la decidua vera, ¿no? Entonces, lo vamos a visualizar de esta manera, de forma temprana, porque estamos ahora revisando la ecografía de primer y segundo trimestre, ¿no? Vamos a verlo igual en videitos para que nosotros podamos visualizar mejor. La vesícula vitelina va a ser la primera estructura visible dentro del saco gestacional y esto va a confirmar la presencia del embarazo intrauterino, ¿no? Porque no es solamente visualizar el saco, porque si solamente fuera el saco y no vemos la vesícula vitelina, podríamos estar sospechando que es un embarazo anembrionado, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Aparece a las 5 más 3 semanas, ¿no? Que serían 8 semanas aproximadamente. Entre los hallazgos ecográficos va a ser esférico, en la periferia ecogénica, el centro anecogénico, intracorial y extraamniótico, ¿no? El saco vitelino va a continuar apareciendo a un diámetro que va a ir entre las 5 y las 10, entre los 5 milímetros por 10 semanas de gestación y esto va a migrar a la periferia de la cavidad coriónica, ¿no? Entonces, de esta manera visualizamos las características del saco gestacional. Lo que habíamos indicado, ¿no? Va a aparecer a las 5 más 3 semanas como una región engrosada a lo largo del margen vitelino, del saco vitelino. El disco embrionado se va a hacer visible en 1 a 2 milímetros de longitud que se va a correlacionar con una edad gestacional entre 5 a 6 semanas, ¿no? Aquí vemos las características del saco gestacional, aquí vemos la porción fetal y el saco vitelino como tal. La actividad cardíaca ya se va a visualizar en los embriones de 3 milímetros y debe estar siempre ya en los embriones que van a medir 5 milímetros, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Y acá vamos a ver precisamente un pequeño videíto corto del tamaño del saco gestacional, cómo es que se lo... La edad del embarazo se puede calcular en base a la medida del tamaño del saco gestacional, esto aproximadamente entre la quinta y la 10ª semana de gestación, basándose en la medida del saco gestacional. Esta determinación es relevante clínicamente antes de que sea posible visualizar al embrión. No obstante, el estudio ecográfico de la gestación debe continuar
hasta que sea posible observar el polo embrionario y detectar actividad cardíaca, que es el indicador seguro de viabilidad fetal. La medida del saco gestacional es precisa hasta aproximadamente hacia el final de la primera semana. La medición se efectúa realizando la suma de los 3 diámetros ortogonales del saco y dividiéndola entre 3, es decir, nosotros medimos el diámetro antero-posterior, el diámetro longitudinal y transversal para poder nosotros sacar la medida del saco gestacional. La medición es más fiable cuando se obtiene a través de un ultrasonido transvaginal de alta frecuencia en los planos sagital y transverso, con ángulo recto el uno del otro. Normalmente el saco gestacional debe medir 8 milímetros o más cuando se llega a visualizar ya el saco vitelino, y es normal que nosotros encontremos una medida de 16 milímetros en el saco gestacional o más cuando ya es detectable el embrión. La visualización de un saco gestacional de 8 o 16 milímetros en ausencia del saco vitelino o en ausencia del embrión respectivamente debe ser interpretada con mucha precaución, puesto que esto en algún momento puede corresponder a un aborto o bien a una gestación anembriónica. Ocasionalmente puede verse un saco gestacional de hasta 20 milímetros sin embrión en un embarazo normal, aunque esto llega a ser raro. Debemos otorgar nosotros al feto el beneficio de la duda y no utilizar solo signos relativos y apoyarnos también en los datos clínicos. Recordemos que en las primeras, entre las 5 y la semana 12, debemos estar muy al pendiente de los datos de alarma del embarazo, principalmente dolor y sangrado transvaginal. El dolor en algún momento llega a irradiarse hacia la cadera y el sangrado transvaginal desde una gota o la presencia de coágulos y cuajarones ya nos harán sospechar a lo mejor en algún problema mayor que debe descartarse. Por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco y nos estaremos saludando en próximos videos. Bien, este doctor tiene muy bonitos videos que lo vamos a ir viendo de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Para identificar el embrión, entonces ya habíamos visto un poco los bosquejos, ¿no? Más antes, en la 7ª semana postmenstrual, el embrión y el cordón umbilical ya se van a poder visualizar dentro de la cavidad amniótica. En el espacio extraamniótico quedan la vesícula vitelina y la arteria vitelina. La cabeza fetal va a empezar a distinguirse del resto del cuerpo y dentro de la cabeza va a aparecer un área quística que va a corresponder al romboencéfalo, ¿no? Esto dando ya a la diferenciación y a la formación como tal del sistema nervioso central, ¿no? Paulatinamente. Esto a partir del tubo neural, no hay que olvidarse. Y aquí vamos a ver precisamente cómo se ve esto. Embrión de 6 semanas de... Hola, ¿qué tal? Aquí les presento el caso. Esta se trata de una ecografía de un embarazo de aproximadamente 6 semanas de gestación. Ahí nosotros podemos ver al pequeño embrioncito ya completamente formado. Ahí nosotros estamos viendo el pequeño embrión, realmente es algo muy, muy pequeño. Agrandamos la imagen lo más que se puede en el aparato. Vemos el útero aumentado de tamaño y nosotros notamos ya que tiene cierta actividad cardíaca, cierta actividad, el corazoncito del bebé ya está latiendo a todo lo que da, pero más o menos así se ve un embarazo de aproximadamente 6 semanas de gestación. Nosotros percibimos completamente el saco gestacional y vemos nosotros un pequeño embrioncito, esa pequeña sombra blanca que nosotros logramos apreciar ahí, que en un momento vamos a medir, corresponde al embrión. Vemos nosotros que la medida se hace a través de la longitud cefalocaudal, más o menos nos da 8 milímetros de longitud, lo que se traduce en 6 semanas de gestación, pero pueden ustedes ya ver completamente a un embrión completamente formado a las 6 semanas de gestación. Ya vemos
el corazón latir. En ocasiones es muy difícil verlo porque a veces es muy pequeño, pero nosotros logramos ver ahí el saco gestacional bien adherido al útero. Debe estar localizado en el fondo, y algo que les digo a las pacientes, en ocasiones es normal que no se vea el latido fetal o que no se escuche el corazón fetal, pero hay que esperar unas 2 o 3 semanas para posteriormente poder escucharlo. Pero así es como nosotros logramos distinguir un embarazo de aproximadamente 6 semanas de gestación. En estos momentos la paciente pues ya siente algunas molestias propias del embarazo. Ese es el embrioncito y se los estamos señalando. Ese es el embrión, realmente se ve muy pequeño, pero ya está presente. Es muy importante también que las madres primerizas o en general cualquier embarazada que tenga la sospecha, pues es importante la toma del ácido fólico, ya que el ácido fólico previene muchas malformaciones a nivel del tubo neural. Obviamente a las 6 semanas el bebé empieza a formar las estructuras cerebrales. El primer órgano que se forma es el corazón fetal. Posteriormente empiezan a formarse lo que es el cerebro. Entonces el ácido fólico previene las malformaciones del tubo neural. Ahí vemos nuevamente cómo se ve un embrioncito. Realmente es muy pequeño, son hallazgos que a veces, sinceramente, a veces no se ven. A veces cuando les digan que tienen un saco gestacional y que está vacío, pero no hay datos de alarma, por ejemplo, sangrado o dolor en el vientre, lo más recomendable es esperarse por lo menos de 2 a 4 semanas y volver nuevamente a revalorar, salvo que exista algún sangrado transvaginal. Entonces, así es como se ve un embrioncito de aproximadamente 6 semanas de gestación. Mide alrededor de 8 milímetros. Ahí tuvimos que amplificar la imagen lo más que se puede en el aparato de ultrasonido para poder apreciar al embrión. Ya vemos nosotros que el útero empieza a crecer. Ahí notamos también la vejiga, pero es bien importante que la madre lleve un control de su embarazo desde el inicio. Lo más recomendable es hacer 3 ultrasonidos, uno en el primer trimestre, otro alrededor de la semana 24 y otro alrededor de la semana 36-38, para ver que todo vaya en orden. Por cualquier duda, por cualquier comentario, estoy completamente para servirles. En ocasiones no puedo responderles. Bien, vamos a continuar entonces. Ahí ya veíamos, ¿no? Cómo es que se va a ubicar esto para hacerlo un poco más práctico, ya que no estamos como tal, estamos bajo una pantalla, entonces no se puede visualizar muy bien la ecografía, ¿no? Sin embargo, con los videos nos acercamos lo más posible a una práctica real, ¿no? Para el latido cardíaco, ¿qué nos dice la literatura? Para la exploración cardíaca básica es necesaria una optimización de la imagen, ¿no? Lo que va a suponer que se puede aplicar una serie de ajustes empleando para el resto de la morfología fetal. Un único foco acústico que va a estar situado a un nivel más bajo de la zona de interés, un sector estrecho y focalizado en la zona de estudio y la imagen magnificada hasta que el corazón ocupe por lo menos un tercio de la pantalla. Ahí ya debemos de ajustar la profundidad y el zoom que le vamos a dar. La imagen contrastada y con buena definición de bordes, el ajuste de la ganancia, el rango dinámico bajo y el uso de los armónicos, ¿no? El corazón va a ocupar un tercio del área torácica y vamos a ver el índice cardiotorácico, que va a medir la proporción entre el tamaño cardíaco y el torácico. Y solo se va a medir si es que nosotros vamos a sospechar de alguna anomalía. La frecuencia cardíaca regular va a ir aproximadamente entre 120 a 160 latidos por minuto y esto hay que tomarlo en cuenta. No hay un derrame pericárdico, es normal la existencia de una pequeña cantidad de líquido pericárdico, que normalmente se va a considerar fisiológico, ¿no? Que sea menos de 2 milímetros. Cuando nosotros vemos una pequeña cantidad de ese líquido, no debemos sospechar de un derrame pericárdico, si es que está dentro del parámetro de los menos de 2 milímetros, ¿no? El reborde del miocardio va a ser hipoecoico y puede confundirse también con ese derrame, ¿no? Un pseudoderrame. Para diferenciarlo, debemos de observar el pseudoderrame y seguir viendo el trayecto del tabique interventricular, mientras que un verdadero derrame, pues no se vería esto, ¿no? Y no se vería dentro del tabique. Además, un verdadero derrame también se va a extender por encima del nivel de las válvulas auriculoventriculares, mientras que el miocardio hipoecoico no va a sobrepasar este nivel.
Algunas características. A nivel auricular, las dos auriculares deberían tener tamaño similar. El foramen oval va a ocupar un tercio del septo auricular y su válvula va a aletear hacia la aurícula izquierda, donde vamos a poder observar la entrada de las dos venas pulmonares. La presencia del septum primum, que va a estar formando parte de la cruz cardíaca, que está formada por la convergencia, ¿no? De la parte más inferior del septo intraauricular, la parte superior del tabique interventricular y la inserción de las válvulas auriculoventriculares. En condiciones normales vamos a poder visualizar también la válvula de Eustaquio como una línea ecogénica que se va a extender entre la unión anterior de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, también enfocada hacia el foramen oval. Si revisamos un poco las características de las cámaras ventriculares, dos ventrículos de similar tamaño, parecidos, el espesor de las paredes tiene que ser también similar, separados por el septo interventricular y un grosor máximo es similar al de la pared ventricular, ¿no? En el ventrículo derecho más anterior va a estar cerca del esternón y la superficie interna va a ser más trabeculada. En el ventrículo izquierdo más posterior, cerca a la columna vertebral y de superficie interna más lisa, ¿no? Vamos a ver como una banda moderadora cercana al ápex del ventrículo derecho y el ápex del ventrículo izquierdo más liso. Y va a formar esto, obviamente, el ápex del corazón, ¿no? Entonces aquí vemos un poco las características de cómo debemos ver. Aquí hay un corte de 4C apical donde vamos a ver y diferenciar las válvulas. Si nos damos cuenta, vamos a ver las estructuras, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿no? Y podemos ir visualizando inclusive hasta el seno coronario en esta otra imagen. Aquí Vamos a ver si se escucha. vamos a ver cómo también se va a ver el latido cardíaco propiamente dicho. Ahí está, bien tenue, pero ya se logra percibir. Ahí está, se escucha muy bien el corazoncito fetal, el corazón embrionario prácticamente. Y vamos a hacer una medida de la frecuencia cardíaca fetal. En este caso Un rango, ¿no? son 174 pulsaciones por minuto. En embriones que son así muy pequeñitos, de 8 semanas, es normal esa frecuencia. ¿Sabes? Y ahí está. De esa manera vamos a ir viendo el latido cardíaco, ¿no? Ahora pasamos a repasar la identificación de las estructuras fetales clave, ¿no? El cerebro, corazón, riñones y extremidades. Para esto vamos a distinguir cavidades cerebrales, ¿no? ¿Cómo? Se va a distinguir el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Además, también vamos a poder ir distinguiendo ya las yemas que van a derivar luego en la formación de las extremidades, ¿no? El corazón normalmente va a ocupar más del 50% del tórax y esto debemos de tomarlo en cuenta para poder visualizar estas estructuras. El embrión va a comenzar a desplegarse de su forma curvada. Si nos damos cuenta siempre, ¿no? Al inicio va a estar de forma muy curva el embrión y de a poquito va a irse desencorvando. El contorno anterior de la pared abdominal se va a poder visualizar, incluyendo también el cordón umbilical y la inserción. Por ejemplo, la hernia umbilical fisiológica estaría presente acá, ¿no? Los plexos coroideos se van a ver también dentro del cerebro. Vemos en las imágenes. Aquí vemos ya inclusive el cordón umbilical, vemos las yemitas que van a formar las extremidades superiores, las inferiores, ¿no? Vemos también el saco y el embrioncito. Se va a distinguir su forma humana, ¿no? El corazón formado por la anatomía cardíaca completa, de igual manera se va a ir visualizando. Inicia la regresión de la hernia fisiológica, el onfalocele, aproximadamente a las 10 semanas o las 14 semanas. También identificando un poco estructuras más clave, mencionamos aquí en caso de que se dé un embarazo múltiple o amniosidad o corionicidad, que es lo que vamos a ver, que sería muy importante verlo, ¿no? Como se ve en la ecografía. Vamos a ver el signo de lambda bicorial. Esto va a ser una proyección triangular de tejido que se va a extender entre las capas de la membrana divisoria de una placenta funcionada, ¿no? Si vemos, signo de lambda. Y también tenemos el signo de la T monocorial, que sería acá. Esta señal se va a referir a la apariencia de la membrana divisoria delgada compuesta por los dos amnios y saliendo de la placenta en un ángulo de 90 grados. Si vemos acá,
se forma el ángulo, ¿no? Aquí vemos el ángulo de 90 grados. Es esta perpendicular que se forma. Entonces son características para identificar también un embarazo múltiple que podría suceder. Y bueno, en cuanto a las estructuras clave, igual es muy importante ver cómo se va a ver de acuerdo a la edad gestacional. A las 4 semanas, la imagen ecográfica va a ser un pequeño saco gestacional, lo que habíamos visto, dentro del endometrio que va a estar desidualizado hacia el fondo del útero. Ya para las 5 semanas, el saco pequeño gestacional ya va a estar conteniendo la vesícula vitelina. Vemos el polo embrionario adyacente a la vesícula vitelina con el lado positivo. Y vemos también acá al lado las frecuencias cardíacas fetales, ¿no? En la semana gestacional 6, el polo embrionario, el saco vitelino y la cavidad cardíaca ya van a estar presentes y una latido cardíaco fetal ya de 130. En la 7ª semana, la cavidad amniótica se va a hacer más visible. En el espacio extraamniótico va a quedar la vesícula vitelina y dentro de la cabeza ya vamos a ver el romboencéfalo, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal ya va a ir de 130 a 160. En una semana 8 vamos a ver el prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y se puede visualizar hasta el estómago junto con el cordón umbilical, dando una frecuencia cardíaca fetal de unos 160 aproximadamente. Y en una semana gestacional 9, el embrión va a comenzar a desplegarse, ¿no? Un poco de su forma curvada. Los plexos coroideos se van a poder visualizar y se ve el contorno de la pared abdominal anterior y la hernia umbilical fisiológica que habíamos descrito con más anterioridad, ¿no? Se van a ver también ya los miembros superiores e inferiores. Acá tenemos una frecuencia cardíaca fetal de aproximadamente 170 a 180 latidos por minuto. Bienvenidos, Vemos estimados colegas. estos videos acá específicamente este doctor de ecografía, son muy interesantes y también les sugiero si es que pueden ampliarlo igual. Da cursos de ecografía como tal, de forma virtual, si mal no estoy, no recuerdo bien. Sin embargo, estos pequeños videos los sube de forma gratuita, de manera que nosotros podamos ver. Y acá presenta un pequeño video de la técnica para obtener el sexo y la cara fetal en la ecografía básica. Y lo interesante de esto es que se asemeja mucho a la práctica real, porque prácticamente lo está realizando en vivo. Y lo vamos a ver ahora. No es un video muy largo. Soy el doctor José Zapata Sánchez, director y profesor de la Escuela Equimagen. En esta oportunidad vamos a enseñar las técnicas, cómo obtener la cara, cómo obtener el sexo fetal. Fundamentalmente con técnicas, y aquellos que quieran profundizar más sobre las técnicas, tenemos un curso esencial en ginecobstetricia que se dictará este 1 de julio. Bienvenidos, los espero. Y pronto van a ver ustedes cómo se realiza esta técnica. Ahora vamos a ver cómo se hace la carita con técnica. A veces tenemos fetos que se mueven bastante. No sabemos con técnica, a veces no lo vamos a poder lograr. Pero miren ustedes cuando hacemos con técnica. Este es un fetito que mire cómo se mueve. Antes se mueve. Entonces lo que buscamos primero es la columna. La columna nos va a guiar cómo debemos guiar el traductor. Vamos con la columna hasta la cabecita del bebito. Bajamos bien, está en forma de C. Mira cómo se mueve bastante. Avanzando, avanzando, hasta encontrar el corte coronal de la cabecita. Vamos al coronal. Toda imagen que rota se pone al centro. Yo lo pongo al centro, lo pongo al centro, y ahí yo giro 90 grados. Voy a tener el diámetro biparietal. Tenemos el diámetro biparietal, ahí lo tengo. ¿Okay? El diámetro biparietal. Acá esta parte sería el occipucio y acá la carita. Como a mí me interesa la carita, esto lo voy a poner al medio, lo pongo al medio. Lo pongo al medio y de ahí yo voy a girar 90 grados el traductor. Los 90 grados tengo el coronal de cara. Tengo el coronal de cara como lo ven acá. Toda la carita coronal. Giro el perfil, me alejo, me voy alejando para obtener, ¿qué cosa? El perfil del perfil. Me alejo. Vean ustedes cómo se obtiene el perfil. Un pelito que se mueve bastante, está podálico y se mueve. ¿Okay? Ahí tienes el perfil. ¿Okay? Y ahí puedes ver la boca y las fosas nasales, a 90 grados con respecto a la boca y fosas nasales. Puedes evidenciar toda la carita y también te sirve para medir el 3D. Pues vean ustedes cómo con técnicas puedes evidenciar adecuadamente los cortes ecográficos. ¿Okay? Entonces, aquellos que quieran profundizar este 1 de julio, hacer el curso de técnicas básicas o esenciales, tanto en la parte ginecológica y en la parte obstétrica, que también van a ver cómo se obtienen los cortes a nivel ginecológico. Miren ustedes cómo obtuve el perfil,
Partiendo de dónde? De la columna. Partiendo de la columna, mira, moviéndose el feto, ¿ya? Movemos el feto, está moviendo, llegamos hasta el corte coronal, lo ponemos al centro, giramos 90 grados, tengo el diámetro biparietal, pongo la parte de la cara al centro, vuelvo a girar 90 grados y tengo el coronal de cara, de ahí echo el traductor 90 grados para obtener qué cosa. El perfil, mira cómo se mueve. Hágalo con técnicas y va a ver que a usted le va a ir bastante bien. Muchísimas gracias. Bien, entonces estos pequeños videos nos ayudan a poder asimilar lo más que se puede en la práctica real, ¿no? Vamos a continuar avanzando y ahora vamos a ver la distancia de vértiz nalga para Si se determinar requiere estimar el tamaño la edad de la gestacional gestación. de un feto y el desarrollo fetal, habrá que hacer diversas mediciones y comparar los valores obtenidos con los de referencias locales. Aunque pueden practicarse mediciones de muchas clases, solamente algunas pocas son precisas y fiables. La medición de la distancia vértex-nalgas es el parámetro más fidedigno para estimar la edad gestacional hasta la 11ª semana de gestación. A partir de entonces, la curvatura del feto, la morfología y todas las estructuras hace menos fiable la medición. Desde la 12ª semana en adelante, para medir la estimación del tamaño y la edad gestacional del feto, es más recomendable utilizar el diámetro biparietal. Entre la 7ª semana y la 11ª semana de la gestación o del embarazo hay una excelente correlación entre la distancia vértex-nalgas y la edad gestacional. La variabilidad biológica es mínima y el crecimiento no se ve afectado por trastornos patológicos. Es una medida muy confiable y siempre es recomendable realizar un ultrasonido en el primer trimestre del embarazo, ya que el primer ultrasonido va a ser uno de los más confiables para calcular la probable fecha de parto. Orientando el examen ultrasonográfico en diferentes direcciones, puede encontrarse el eje mayor del embrión y medir la distancia entre el vértex, es decir, el polo cefálico, la cabecita del feto, y el borde externo de las nalgas. No se debe incluir en la medición el saco vitelino, ya que puede alterar nuestros parámetros. Además, debemos nosotros incluir también una historia clínica completa, detallada, en donde la fecha de última menstruación es un dato muy importante. En ocasiones las pacientes olvidan esta fecha y obviamente puede dar datos erróneos. Entonces, los ultrasonidos nos ayudan a estimar la edad gestacional y la medición de la longitud vértex-nalgas es un parámetro fidedigno, recuérdenlo muy bien, entre la 7ª y la 11ª semana de la gestación. A partir de la medida de la distancia vértex-nalgas puede calcularse la edad gestacional con una aproximación de una semana utilizando tablas biométricas. Bien. Entonces, esto era para recordar un poco acerca de cómo es la medición del saco, de la edad gestacional, ¿no? Avanzamos porque ya se nos está haciendo la hora. Revisamos ahora los protocolos para el manejo y derivación de casos con hallazgos anómalos. Para esto, primero debemos de tomar en cuenta que ya que estamos hablando de la ecografía, nos estamos enfocando en eso, es importante recordar la ecografía morfológica, porque esta va a ser la que nos va a poder diferenciar distintos hallazgos anómalos, ¿no? Entonces, ¿qué es una ecografía morfológica en el embarazo? Va a ser esa ecografía que se va a realizar en concreto en el segundo trimestre del embarazo, habitualmente entre la semana 20 y 22. La importancia de la ecografía morfológica del segundo trimestre va a estar en la detección posible de manera precoz de las anomalías fetales y de asegurar también la evolución adecuada del embarazo, ¿no? Lo que vemos acá. ¿Qué más? Entonces, la importancia, habíamos dicho eso, y también acá vemos, ¿no? Las características. Esto va a evaluar el crecimiento fetal, va a detectar las malformaciones fetales, ya vamos a conocer obviamente el sexo del feto, y descubrimos alteraciones también a nivel del líquido amniótico.
En cuanto a los hallazgos anormales, normalmente está basado en que sea un embarazo ectópico. Porque si es un embarazo ectópico y detectamos nosotros, pues sabemos que como tal no va a llegar a término, aunque en algunas literaturas mencionaba que muy raramente sí lo hacían. Sin embargo, esto está sujeto a más investigación, ¿no? Un embarazo ectópico no va a llegar más allá del primer trimestre y normalmente las pacientes van a empezar a sangrar y a tener muchas molestias en la semana 6 o 7. Esto les va a provocar el aborto espontáneo o les va a llevar a acudir al hospital para el diagnóstico, ¿no? Entonces se debe de realizar un tratamiento clínico. ¿Y de qué manera? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta normalidad que sería prácticamente el embarazo ectópico? El tratamiento médico con metotrexato es un fármaco. El metotrexato es un fármaco que se va a administrar mediante una inyección intramuscular y va a detener la gestación. Se utiliza también cuando está precisamente el embarazo ectópico y cuando la paciente no va a tener síntomas o síntomas leves. Este fármaco se lo emplea cuando los valores del HCG son inferiores a 3.000 y a 5.000 miliunidades internacionales por ml y puede ser utilizado también con niveles más altos. Este tratamiento no suele emplearse si hay actividad cardíaca en el embarazo ectópico o si el diámetro del saco gestacional es mayor a 4 centímetros. Entonces debemos de tomar en cuenta estas características, ¿no? Tras la administración del metotrexato es posible que la mujer pues tenga, ¿no? Ciertos efectos adversos como ser dolor abdominal, que tenga náuseas, vómitos, molestias gastrointestinales. Y para esto es muy importante que se realice el seguimiento de los síntomas y comprobar que la hormona HCG pueda disminuir hasta ser negativa y esto esté determinando pues que se interrumpa el embarazo en todo caso, ¿no? Una vez intentando el tratamiento con el metotrexato, hay ocasiones en las que puede ser necesario recurrir a una cirugía para poder tratar el embarazo ectópico. Y esto va a ocurrir cuando durante el seguimiento los niveles del HCG en la mujer no van a disminuir al ritmo que nosotros esperamos o va a ser todo lo contrario y puede aumentar. Además, la paciente debe acudir de forma inmediata al servicio de urgencias si va a presentar dolor abdominal o está mareada, ¿no? Cuando le administran el metotrexato. El motivo de estos síntomas está producido por los tratamientos que no han funcionado, ¿no? Y prácticamente o la trompa se ha roto. Y el tratamiento quirúrgico sería como una tercera opción, donde va a utilizarse cuando hay niveles altos del HCG, cuando hay actividad cardíaca fetal, cuando hay una inestabilidad hemodinámica y con contraindicaciones para el tratamiento con el metotrexato y la necesidad laparoscópica diagnóstica. Lo más habitual es realizar una cirugía laparoscópica, ya que va a suponer menos tiempo que se va a quedar la paciente, etcétera, ¿no? Sabemos que la laparoscopía ahora ha revolucionado mucho la cirugía convencional y permite hacer procedimientos simples de una forma más rápida. La principal diferencia entre ambas técnicas, bueno, en la laparotomía, que la laparotomía se puede realizar cuando la mujer está, bueno, cuando la mujer está hemodinámicamente inestable y es urgente para la hemorragia, directamente podemos utilizar la laparotomía, ¿no? La diferencia entre estas técnicas es que en la laparoscopía, como sabemos, se van a utilizar pequeños orificios mediante los cuales se va a introducir la cámara y el instrumental, pero en la laparotomía una cirugía abierta convencional. Y esto lo vamos a aplicar ahora a los aspectos clínicos y éticos de la ecografía en medicina fetal, porque les presento un caso donde vamos a analizarlo, la parte ética. Paciente 35 años, de 20 semanas de gestación. Como parte de su seguimiento del programa materno-infantil, se realiza el ultrasonido en el que se detecta que el feto tiene una malformación cardiovascular grave, consistente en un defecto de septación auriculoventricular, tipo canal completo. Se tiene en cuenta la relación de esta enfermedad cardiovascular con algunas aneuploidías, que sería como el síndrome de Down. Se procede a la detección mediante ultrasonido de marcadores sonográficos propios de este. Mediante la ultrasonografía se detectan múltiples marcadores positivos de trisomía 21, como ser el pliegue nucal aumentado, la clinodactilia del quinto dedo de la mano, la separación del primer y segundo dedo del pie, la ausencia del hueso nasal, la protrusión de la lengua, un perfil plano, quiste del plexo coroideo y canal auriculoventricular con ausencia de la cruz del corazón. Continuamos con el caso clínico. Estas son las características, ¿no? Tiene la hipoplasia también de la falange media del quinto dedo y la clinodactilia, que son observables. La separación también del primer y segundo dedo del pie, que es el sandal gap en el feto y es visible en la ultrasonografía. Y observamos también la ausencia del hueso nasal. Y esto es normalmente compatible, ¿no? Con que pueda tener la trisomía 21.
Una pequeña discusión entonces. El síndrome de Down es una, perdón, a ver, no sé si lo hemos pasado aquí. Sí, está bien. Ya. Entonces, en la discusión sabemos, ¿no? Que es el síndrome de Down, es una enfermedad cromosómica más frecuente que se está asociada también al retardo mental. El desarrollo de las tecnologías de ultrasonido y la calidad de los equipos pueden posibilitar el estudio de estos marcadores relacionados con las cromosomopatías. Se van a denominar marcadores ecográficos aquellos signos ecográficos que no constituyen una malformación fetal en sí mismos, ya que son variantes de la normalidad y se encuentran más frecuentemente en los fetos afectados por alguna anomalía cromosómica como ser que en aquellos que son euploides, ¿no? Tenemos los marcadores descritos que hemos dicho como el pliegue nucal, etcétera, que se pueden visualizar en ecografía. Esto es básicamente lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué más? También otros marcadores, el ángulo frontomaxilofacial va a ser otro marcador. Este está aumentado durante el segundo trimestre del embarazo, por lo cual al realizar la ultrasonografía se puede detectar el perfil plano que habíamos estado viendo. Los quistes de los plexos coroideos, que van a ser quistes pequeños, donde el tamaño puede variar entre 2,5 y 10 milímetros y pueden ser únicos o múltiples. Pueden ser también unilaterales o bilaterales y un curso asintomático y desaparecer de forma espontánea, ¿no? Entonces, las últimas tres anomalías que habíamos dicho, una cardiopatía grave consistente en un defecto del tercio superior del tabique interventricular, del tercio inferior del tabique interauricular y de las inserciones de las valvulares mitral y tricuspidia, son tres anomalías que son como consecuencia de la aceptación entre las aurículas y los ventrículos. Y esta cardiopatía congénita que con mayor frecuencia se relaciona en un 50% al síndrome de Down. Bueno, acá no estaba como tal esa parte, pero indicaba que los padres han decidido la interrupción del embarazo porque el paciente, porque bueno, sí, el feto tenía el síndrome de Down. ¿Qué opinan respecto a esto? Hay en algunas legislaciones que pueden darse, que se puede interrumpir el embarazo solamente porque viene con una normalidad. ¿Qué opinan sobre esto? Sabemos que hay muchos niños que nacen con síndrome de Down y pues tienen una calidad de vida buena, aceptable, llegan a muy mayores, inclusive muchos llegan a formar su propia familia. Pero bueno, no está el fragmento como tal, no sé por qué no se puso, pero en el caso que hemos mostrado, por eso se muestra en el feto como tal, los padres han decidido interrumpir. Aquí es donde interviene la ética, ¿no? Si nos damos cuenta, interviene mucho la parte ética, la parte profesional y también va de la mano la parte legal de cada país. ¿Cómo es el estatus legal del aborto según una regulación acá en el 2022? En estos los países, si vemos acá es permitido sin ninguna restricción, sobre todo en Norteamérica, en la parte de Asia, en la parte de Rusia y los países aledaños. En el África está prohibido solamente para salvar a la mujer en muchos países. Y bueno, también en algunas regiones es permitido solo por salud o por motivos socioeconómicos, ¿no? Si tomamos en cuenta el tema de Perú, que es donde estamos, donde la consultora como tal, está dentro del rango que son permitidos por motivos de salud. En el caso del país que me encuentro yo, que es Bolivia, pues de igual manera está permitido por motivos de salud, que son puntuales y determinados, y lo vamos a ver. Esto está sacado de la Defensoría del Pueblo de una página de Tarija, que es un departamento de acá de Bolivia, que nos indica la interrupción legal del embarazo. ¿En qué casos? En Bolivia se puede interrumpir legalmente un embarazo en casos de peligro por la salud o la vida de la mujer, cuando existen malformaciones congénitas letales, ojo ahí, violación, incesto y estupro. Entonces, si nos damos cuenta acá, por ejemplo, si en una ecografía, acá en Bolivia, detectamos que tiene síndrome de Down, la paciente no puede abortar. En otros países capaz si pueda realizarlo, como hemos visto el caso. Entonces, acá nos ponemos a analizar un poco cómo está la legislación, ¿no? Muy independientemente también de cómo es el juramento hipocrático propiamente dicho de los médicos, que está enfocado a poder preservar y salvar una vida, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, bueno, en esto la visión como tal, como médicos, es de salvar la vida a toda costa, ¿no? Sin embargo, también tenemos leyes por detrás que nos limitan un poco a esto. Y también a esto va de la mano un poco el pensamiento crítico que tenga cada persona, cada profesional. Puede ser que algunos profesionales estén de acuerdo con interrumpir en situaciones muy leves y tal vez su legislación se los permita o tal vez no. Y también puede ser lo contrario, ¿no? Entonces aquí es donde hay un juego.
Un juego de poderes entre la ética, entre la legislación, entre lo que piensas, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda es un tema bastante amplio para tocar junto con el tema del aborto y los aspectos éticos y legales, perdón. Sin embargo, nos limitamos a estas características. Bien, y con eso concluimos el tema, nos hemos alargado un poquito. La bibliografía utilizada es la siguiente que se las presento acá. También sacamos mucho de esta parte de presentación de los casos. Esto es de una presentación de casos de Cuba. Bueno, sí, tal vez tenía la duda. El caso en Cuba está, según este caso, presentado en el 2018, pues la familia, que serían los padres, han decidido que el bebé con síndrome de Down no nazca. Y allá debe estar permitido porque está el caso, ¿no? Y también de la guía de asistencia práctica de obstetricia y ginecología de la Sociedad Española, ¿no? Bien, con esto concluimos el tema. Les agradezco mucho por su atención. Si hubiera alguna duda o inquietud, lo pueden escribir, por favor, en este momento por el chat de Zoom para poder responder. Mientras tanto, voy recordándoles que en la clase grabada, las diapositivas y todo el material, de igual manera, si es que requieren la certificación, lo pueden solicitar a la consultora contactándose con los asesores establecidos, ¿no? Bien. Bueno, ya que no hay dudas ni inquietudes, les agradezco mucho por su atención. Espero que el tema haya sido de su agrado, se haya podido entender y pues con los videos hayamos podido tratar de traspasar la pantalla, ¿no? Y poder ver como si fuera una práctica real, de manera que podamos aprender mejor, ¿no? Y dilucidar las preguntas. Bien, muchísimas gracias. Que tenga muy buenas noches. Será hasta otra oportunidad.